Hoy tenemos un invitado también, una persona muy, muy especial, alguien también de la casa. eh, y nuestro octavo fundamento es la oración. La oración. Hemos dicho en otros momentos que los fundamentos no están en orden de importancia ni jerarquías, solo los hemos ido dando. Así que solo el primero fue así, el primero porque es el primero, ¿no? Amar a Dios. Pero lo demás, qué bendición poder hoy tener este precioso fundamento, el fundamento de la oración. Aleluya. Ahí está. Sí, así es. Nuestro invitado ahorita ya vamos a estar en conexión con él y va a ser un tiempo bien, bien, bien bueno, bien especial también. Pastor, bienvenido. Amén, amén. Un abrazo fuerte para todos, Dios me los bendiga. Es un privilegio por mi invitación y es una bendición bueno conectar con ustedes esta noche. Amén, amén. Eh, desde que estábamos orando y pensando en cada tema de nuestros 12 fundamentos, para mi esposa y para mí fue muy claro que el invitado para el tema de la oración era nuestro pastor Leonardo, mi pastor, y, y para que usted sepa, durante el tiempo que estuvimos en Sincelejo, trabajando al lado del pastor Leo, siempre fue muy impactante y casi una escuela de aprender a orar y ser bendecidos con su vida de oración. De hecho, me acuerdo, no sé si usted te acuerda, pastor, que hablábamos de la escuela de oración. ¿Se acuerda de eso? Seguro, seguro que sí. Ahí estamos en la escuela, todavía estamos en preescolar, por ahí vamos. Eso de Romanos capítulo 8, donde el Espíritu es el que nos ayuda a orar, yo creo que todos estamos en la escuela de banquita. ¿Se acuerda? Ah, Cuando yo empecé a hacer la primera en mi pueblo no había banca y nos saltábamos unos palos que estaban ahí. Y unos palos que aquí tiraban en el salón donde estábamos a escuchar pro. Sí, sí, no lo inició. sí, una bendición. Estamos esta noche, para que usted sepa, pastor, conectado de la Iglesia Comunidad Renuevo, pero también de otras ciudades y hasta de otros países. Por ahí tenemos conexión desde Islas Caimán. Si es que, Bueno, excelente. sí, bendiciones y bueno. Sí, está por ahí. Claro, claro que sí. A todos los conectados, bienvenidos. Siempre he dicho, esta no es solo la conexión de la iglesia comunidad, no, sino la conexión de la iglesia del Señor que está siendo bendecida con cada uno de estos fundamentos. Y sin más preámbulos, quisiera dar lugar a lo que Dios le ha dado al pastor para la iglesia del Señor reunida. Amén, amén. Un abrazo para todos, Dios me les bendiga. Creo que hemos adorado al Señor, pero quisiera que oremos un instante, Padre. Gracias te damos por esta preciosa noche. Gracias por Joel, por Maggie, por los muchachos, por toda la iglesia Renuevo, por toda la comunidad Renuevo en todos los lugares donde se están plantando iglesias, donde hay hermanos y hermanas, familias. Gracias por concedernos el privilegio de compartir esta noche. Y oramos para que el Espíritu Santo, como siempre nos sabe hacer, nos ministre con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. eh, Disculpe, una pregunta. Y no sé si su conectividad está bien, pero a veces se detiene. No sé si está trabajando con los datos o con Wi-Fi. Tengo Wi-Fi y los datos, pero he mirado ese problema, no sé si será mi internet o qué, pero he estado observando ese detalle. Voy a, voy a procurar aquí colocar los datos a ver. Sí, Los datos a ver si funciona mejor ahí. ¿Cómo me escuchan ahí? está mucho mejor. Datos, sí. Si todo Wi-Fi aquí está terrible.
Amén, amén. Eh, cuando estamos hablando de la oración, indudablemente estamos hablando de un tema que en la práctica o a primera vista es supremamente normal, cotidiano. ¿Qué iglesia no habla de la oración? Pero realmente cuando entramos y profundizamos en el tema nos damos cuenta que no solamente es un tema fundamental y determinante, sino que también es un área de nuestra vida con la que solimos tener dificultad, con la que atravesamos crisis. Yo trato de orar, realmente no me considero un hombre tanto de oración, trato de orar, trato de disciplinarme, a veces lo logro, a veces no, pero he aprendido que la oración es un estilo de vida. Y este fundamento no 8, que me parece extraordinario, aparte de todo lo que ustedes han estado mirando estos 7 pasados, que han sido maravillosos. Este fundamento número 8 tiene que ver entonces con la oración como un estilo de vida. Y hay muchos hombres en la Biblia que podemos mirar como modelos de oración. Miramos a un Daniel, miramos a un Moisés, miramos a un Elías y miramos un montón, el mismo David, un montón de hombres y mujeres también que fueron personas de oración. Pero siempre cuando voy a mirar la oración me gusta mirar el modelo de los modelos que es Jesús. Y cuando yo miro a Jesús, ¿por qué Jesús es tan inspirador para mí como hombre de oración? Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó tener un estilo de vida de oración. Y realmente si Él lo hizo y si Él lo tuvo que hacer y si para Él fue una exigencia fundamental y clave, entonces creo que es un tema para que nosotros lo tomamos en cuenta. Y rápidamente quiero mostrar algunos detalles de Jesús como un hombre de oración. Luego vamos a mirar qué sucede si no oramos. Luego, en segundo lugar, vamos a mirar lo que sucede cuando oramos. Y finalmente vamos a mirar algunos elementos finales y algunas conclusiones finales. De manera que esperamos, eh, digamos, eh, terminar, digamos, en un tiempo promedio este tiempo de la palabra. Y cuando hablamos como Jesús, un hombre de oración, Lucas nos va a presentar que Jesús se está bautizando. Jesús se está bautizando o está siendo bautizado por Juan en el Jordán. Y Lucas dice que orando los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Es la primera vez que la Biblia muestra a Jesús orando. Cuando se está bautizando, cuando está siendo bautizado por Juan en el huerto, pero en el río Jordán, ahí vemos a Jesús entonces siendo un hombre de oración. Pero luego la Biblia dice que el Espíritu lo lleva al desierto y en el desierto dura 40 días donde está ayunando y está orando también y lo muestra entonces la Escritura como un hombre de oración. Cuando inicia su ministerio, Marco lo va a presentar en el capítulo 1, versículo 35, que después de tener un tiempo de ministración y de predicación en la casa de la suegra de Pedro, en la casa de Pedro, de la suegra de Pedro, dice la Escritura que al día siguiente, siendo muy oscuro, de noche, todavía no había, de madrugada, no había amanecido, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y nos muestra a Jesús entonces, al día siguiente Jesús, después de un año, después de una noche extenuada, un día extenuado de oración, de predicación, debió quedarse dormido hasta tarde, estaba cansado, pues ese día se levantó de madrugada y se fue a orar. Y la vida de oración es uno que nos dice que es una persona dependiente, porque cuando somos personas de oración, somos personas que estamos dependiendo de Dios. Cuando no oramos, dependemos de nosotros mismos. Cuando oramos, estamos dependiendo de Dios. Por eso es un estilo de vida. Por eso es un estilo de vida, porque es que es una vida. Es decir, nosotros, todo creyente debe y debería ser una persona de oración, porque es un estilo de vida. Es un estilo de vida, yo lo llamo el estilo de vida de dependencia. El estilo de vida de dependencia del Señor. Y entonces, en cuarto lugar, Jesús pasa toda una noche orando en el capítulo 6, versículo 12 de Lucas. Capítulo 6, versículo 12 del Evangelio de Lucas. Jesús pasa toda una noche orando para elegir a sus discípulos. Y es interesante que pasó toda la noche en vigilia orando para luego tomar una decisión tan importante. Y yo hago un paréntesis aquí. Yo no sé cuánto tiempo sacamos para orar antes de tomar decisiones en la vida. Antes de usted tomar decisiones en su vida, en su familia, en su hogar, en su matrimonio, en su trabajo, en su economía, en su ministerio. Yo no sé cuánto tiempo oras por eso. Pero Jesús, como nuestro modelo, nos muestra que cuando iba a tomar una decisión tan importante como era escoger sus líderes, pasó toda una noche orando al Señor. Y ese tiempo Dios me habló en esta palabra y me dijo el Señor, cuando tú vas a escoger un líder horas antes, saca tiempo para orar como pastor
Y yo tuve que decirle, Señor, no, ya que no lo hago, me dijo, bueno, por eso es que a veces tienes problemas con la vida. Ahí está la respuesta, porque a veces no elige bien y no coloca a las personas adecuadas en el lugar adecuado porque no me consulta a mí, no oras. Y es interesante la dependencia. Es interesante la dependencia que Jesús nos está mostrando en ese contexto. Era su costumbre orar después de predicar. Hace algún tiempo yo empecé a mirar este texto de Mateo capítulo 14, que Jesús predicó a la multitud, despidió a los discípulos, se fueron en la barca por el mar de Galilea, y él sube a la montaña a orar y está orando hasta la madrugada. Después en la madrugada se lo encuentra en el mar y ellos creen que es un fantasma. Y bueno, esa historia que todos conocemos ahí. Y es cuando él le dice a Pedro, o Pedro más bien le dice que si es él que ordene que vaya. Y Pedro camina y después se está uniendo y el Señor lo saca del agua. Toda esa escena está en un contexto donde él predicó, pero luego se fue a solas a orar y pasó allí orando hasta la madrugada. Y ese es un tiempo cuando que yo empecé a mirar este texto y yo llegaba de la iglesia, de la escuela dominical y sacaba un rato para orar. La sorpresa mía era que después que oraba se me quitaba el cansancio de la escuela dominical y de la predicación. Pero después cambié, empecé, cuando llegaba de la iglesia, me agotaba descansar, hacer una siesta, a veces me veía una película y obviamente eso también cambió. Eso también marcó una diferencia en mi vida. Y se lo doy como testimonio de que cuando uno ora, las cosas son distintas a cuando no lo hace. Cuando uno ora y cuando busca a Dios en oración, todo es completamente distinto, absolutamente distinto. Y capaz que tú tengas algunas cosas que resolver en tu casa, en tu familia, pero es posible que te hace falta orar. Es muy probable que estás tratando de resolver las cosas en tus fuerzas, usando tus habilidades, tus experiencias. Y no está mal la habilidad y no está mal la experiencia, porque es parte del proceso de formación que vamos adquiriendo en el trasegar de la vida. Pero posiblemente para este 2025 vas a tener que orar un poco más antes de decidir. Y posiblemente, lo más seguro es que vas a tener más éxito que en el año que terminó. Lo más seguro es que te vas a equivocar menos. Y te aseguro que vas a ver el respaldo de una manera extraordinaria. Muchas veces en tiempo de oración tenemos que implementarle ayuno y tenemos que agregarle ayuno o también combinar el ayuno con la oración y con la palabra. Jesús dijo a los judíos que estaban cuestionando por qué los discípulos no ayunaban. Jesús dijo, ellos no van a ayunar ahora porque están conmigo, pero cuando yo me vaya ellos van a ayunar. De manera que Jesús dijo que después de su partida todos ayunaríamos, empezando por los 12 discípulos, por los 11. Sí es. Ayunaríamos. De manera que el ayuno, cuando tú combinas, es como un cóctel. Combinas el ayuno con la oración, ese cóctel te va a dar resultados extraordinarios. He aprendido que el ayuno acelera los procesos de Dios. Aleluya. Que cuando yo oro y ayuno, las cosas se dan de una manera más efectiva y no sé si utilizar la palabra y sea correcta, pero yo diría que más rápido, diría que las oposiciones se vencen de una manera más fuerte. Cuando nosotros estábamos adecuando el templo ahora en esta segunda fase del templo, viví una experiencia impresionante. Un día estaba orando y le dije, Señor, alguien me dijo que me iba a dar una ofrenda para esa construcción. Y yo empecé a orar, pero cuando estaba orando, el Espíritu Santo me dijo, ayuna por esto. Y yo le dije, hasta que no venga la respuesta, no voy a dejar de ayunar. Y durante la mayor parte del tiempo de la construcción, yo estaba trabajando pendiente de la cosa, pero estaba ayunando. Oraba, ayunaba y en el proceso. Si ustedes me preguntan a mí, adecuamos un auditorio y yo no sé ni cómo ni de qué manera se hizo. Me pregunta a mí qué pasó, pues yo le tengo que decir, hermano, estábamos orando y ayunamos y todo fue más fácil. Es decir, lo que yo vi durante muchos años, Joel le consta, durante muchos años vi que era imposible, en un instante fue posible. Y no porque voy a atribuir éxito a mi ayuno y mi oración, porque fue la gracia de Dios. Pero lo que quiero decir es que Dios trabaja con nosotros en equipo y va a necesitar que nosotros nos dispongamos en algunos momentos a combinar el ayuno con la oración. El fundamento, así es, el fundamento número 8 no es el ayuno, pero cuando hablamos de oración,
el ayuno es imprescindible. No sé, o sea, son siameses. Tú no lo puedes conectar, ellos van a conectar. Ellos van a conectar. Entonces, quería hacer este paréntesis aquí y compartir de pronto esta experiencia porque he descubierto que cuando oramos y ayunamos, las cosas pasan y pasan más rápido de lo que uno se puede imaginar. Entonces, cuando Jesús es el modelo, Él estuvo toda la noche ahí orando. Costumbre hacerlo. Intercedió y oró por Pedro. Vemos a Jesús orando a solas, pero vemos a Jesús orando por Pedro para que su fe no falte frente a la tentación que vendría, que lo negaría. Entonces el Señor dice Lucas en el capítulo 22 que le dice, Pedro, he orado por ti para que tu fe no falte. He orado por ti para que tu fe no falte. Y vemos al Señor orando allí, pero vemos a Jesús orando también por todos los discípulos en el capítulo 17. Él ora por sí mismo, ora por los discípulos y ora por la iglesia. Entonces vemos a Jesús orando en todo momento, en todo tiempo. Vemos a Jesús orando en el huerto de Getsemaní. Vemos a Jesús orando en el huerto de Getsemaní. Y Jesús termina su ministerio terrenal en cuanto a la vida física, porque ya luego resucita y es diferente. Termina orando, porque su última oración fue, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Es decir, Jesús inició su ministerio orando en el río Jordán y terminó su ministerio orando en la cruz. Yo creo que eso es muy significativo. Yo creo que eso es bien importante para nosotros. Si el Maestro, que es nuestro modelo en todo y para todo, lo hizo de esa manera, ¿quiénes somos nosotros para no orar? Ahora, permítame decirle una cosa, que aunque pareciera que fuera normal, es difícil. Que aunque pareciera que fuera que no registra ningún inconveniente, a veces nos cuesta orar. A todos, a mí me cuesta. Y estoy seguro que usted también. A todos nos cuesta. Llega un momento en que se nos enredan las cosas, hay un poco de cosas que hacer. Y llega un momento que la actividad y los compromisos y los quehaceres nublan, opacan y de alguna manera reemplazan nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración. Y termino esta parte de Jesús aquí, con esta reflexión. Cuando Marcos, en el capítulo 3, Jesús llama a los discípulos, la Reina Valera lo traduce de una manera que a mí me gusta mucho. Dice que llamó a los que él quiso para que estuviesen con él y para enviarlo a predicar. Marcos 3:13. Sí, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar. Y qué interesante es eso, ¿no? Qué interesante que cuando Jesús llama a los discípulos, el llamado o la primera parte del llamado no es hacer el ministerio, sino estar con él, a estar con él. Y luego hacer el ministerio. Nosotros que estamos en el liderazgo tenemos dificultades con eso, porque yo reconozco que muchas veces he ido a hacer el ministerio sin haber estado con él. Y he visto los resultados. He caído en esa tentación, las veces perdí la cuenta cuando he caído en esa tentación. Pero también he tenido momentos cuando he estado primero con él y después hacer el ministerio y veo que también es diferente. De manera que será diferente. Ahora, en cuanto a nosotros, este es Jesús, admirable, pero en cuanto a nosotros, ¿qué sucede si no oramos? ¿Qué sucede si no oramos? ¿Qué va a pasar si no oramos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de la iglesia? Un paréntesis, quiero animar a todos los que están conectados para que en este 2025 recuperen en casa el devocional familiar, el culto familiar. Quiero animarte. Es algo que el Espíritu Santo me está hablando a mí. Escúcheme una cosa, te lo voy a decir. Tómelo, no sé si es una profecía. Yo a veces digo alguna profecía por ahí de vez en cuando y a veces por ahí acepto de chiripa. Pero quiero que escuche esto que le voy a decir. Nosotros estamos entrando en una época del mundo compleja. En el mundo compleja. Nosotros vivimos una etapa del COVID-19 donde aprendimos que en las casas había que buscar a Dios. Nos obligó a la situación. Pero yo quiero invitarle a usted de una manera especial para que usted y yo empecemos a cultivar nuestra búsqueda de casa. Porque nosotros no sabemos qué viene. Escúcheme bien esto atentamente. No sabemos qué viene, pero creo que vienen cosas fuertes nuevamente. Y nuestra búsqueda en casa va a ser determinante para mantener la fe. Yo te animo para que empieces a construir el hábito en tu casa
con tus hijos, con tu esposa, con tu familia y tú solo, pero sobre todo lo que llamamos ante el altar familiar. Que tú empieces a cultivar ese tiempo con tu familia. Yo sé que la universidad, que las cosas, el trabajo, que llegamos cansados, hay un montón de cosas. No necesariamente, ojalá sea en la mañana bien temprano, sería espectacular. Pero si no se pudo, toma un tiempo del día o de la noche, pero saca ese tiempo con tu familia y te darás cuenta que pasarán cosas maravillosas y extraordinarias. Yo te animo para eso. Te animo para que empieces a practicar y lo empieces a poner en práctica con tu familia, porque te aseguro que va a ser extraordinario. Al mismo tiempo que será un entrenamiento. El COVID-19 nos entrenó. Aquí estamos conectados porque esto fue parte de lo que el COVID-19 nos dejó por herencia. Y las cosas positivas, decir que las cosas positivas. Descubrimos que así podíamos también compartir, edificarnos los unos a los otros, gracias al Señor. Pero yo sí creo que es importante y te animo. Y no tanto por lo que pueda venir, sino porque tú y tu casa, como digo, Josué, están para servir al Señor. Amén. Están para servir al Señor. Entonces, ¿qué sucede si no oramos? Nos desconectamos de Dios, nos apagamos, nos enfriamos. Si tú no oras, te desconectas del Señor, te apagas, te enfrías, ¿verdad? Estaríamos dispuestos entonces a vivir una vida de desobediencia y estaremos dispuestos a dejar de lado al Señor. ¿Qué más sucede? Cedemos y caemos en las distintas tentaciones. El Señor le dijo a los discípulos, oren para que no caigan en tentación. Oren para que no caigan en tentación, teniendo en cuenta que la tentación número uno es no orar. Hay una tentación que está todos los días, apenas abrimos los ojos, ya sea en la mañana, en la madrugada. A la hora que tú te levantes, hay una primera tentación que está contigo y tal vez tú y yo no somos conscientes. ¿Sabe cuál es la tentación? No orar, no buscar a Dios primero, sino levantarnos corriendo las cosas que tenemos que hacer, los niños, la casa, la familia, el trabajo, en vez todo el acelerar de la semana. Y no hay tiempo para. Ese será tu primera tentación, será mi primera tentación. Y cuando cedemos a esa tentación, estamos expuestos al resto de tentaciones. De manera que la tentación más grande es no orar. Pero Jesús dijo que la oración nos ayudaba a vencer la tentación. De hecho, él venció la tentación en el huerto de Getsemaní porque estuvo orando. Los discípulos se durmieron y los discípulos cayeron en la tentación. Pedro lo negó. Él le dijo, he orado para que tu fe no falte, pero Pedro lo negó y cayó en la tentación de negar. Los discípulos salieron corriendo todos despavoridos y cayeron en la tentación de abandonar a su Señor y de dejarlo y de huir en aquel día. No oraron, estaban dormidos, dice la Escritura que no pudieron orar y el sueño pudo más. Y el cansancio y el sueño es una de las cosas. Cuando Jesús dice el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, realmente la palabra carne allí es el cuerpo. Es el cuerpo. El espíritu está dispuesto, pero físicamente somos débiles. El cuerpo se cansa. Y el cansancio, cuando usted está cansado, le cuesta orar. Es difícil orar cansado. Es difícil. Usted quiere y es difícil y usted no puede porque el cansancio nos gana. Y eso fue lo que pasó con los discípulos, porque nuestro cuerpo es débil. Nos secamos espiritualmente. Nos secamos espiritualmente en todos los aspectos de la vida. El Salmo 32, aunque el Salmo 32, versículo en 3 al 5, David está confesando y está diciendo la experiencia que tuvo mientras no comenzó su pecado. Pero realmente ese salmo lleva de una manera muy profunda el concepto de la oración. David en ese tiempo no oró y mientras no oró, su verdor se convirtió en sequedad de verano. Se secó, se pulverizó. Mejor dicho, su vida espiritual se volvió un caos, una sequía total. Porque cuando no oramos, nos secamos espiritualmente y en todos los aspectos nos secamos. Ahora, ¿qué sucede si oramos y cultivamos una vida de oración? Disfrutamos de la comunión y de la presencia del Señor. David decía, una cosa yo quiero y una cosa yo anhelo, lo que más deseo, estar todos los días en la presencia del Señor. Salmo 27. Para contemplar su hermosura, para deleitarme, para gozarme en el Señor, para contemplarlo, para refugiarme. Es decir, disfruto de esa comunión y de esa presencia maravillosa del Señor, esa presencia también que genera cobertura, esa presencia que nos genera confianza y esa presencia que nos permite también experimentar la protección del Señor, la seguridad de la protección del Señor. Cuando oramos, disfrutamos de esa comunión maravillosa. ¿Qué pasa si oramos?
nuestra relación con Dios se fortalece y se revitaliza. Se fortalece y se revitaliza. Lo conocemos más. Lo conocemos más. Cuando oramos, le conocemos más. Cuando oramos y entramos en esa comunión con Él, le vamos a conocer y tenemos infinidad de textos bíblicos que nos lo muestran de esa manera. ¿Qué pasa? Que cuando oramos somos llenos del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo no los voy a dejar solo, no los voy a abandonar, sino que el Espíritu Santo vendrá y estará con ustedes, pero los va a llenar, los va a bautizar, los va a ungir. Y claro, todo eso pasa en el contexto de la oración. Los apóstoles se fueron al aposento. El versículo 14 del capítulo 1 de Hechos dice que los discípulos perseveraban en la oración. El capítulo 2, versículo 1, dice que estaban reunidos. No aparece la palabra orando, pero sabemos que estaban orando, porque el versículo 14 dice que estaban orando. Y en ese contexto de oración dice la Escritura que de repente el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Vemos en el capítulo 4, versículo 24, después que amenazan a Juan y a Pedro en el concilio, en el Sanedrín, los amenazan, les prohíben que predique, ellos te empiezan a orar. Y el capítulo 4, versículo 24 a 31, dice la Escritura que cuando terminaron de orar, el lugar donde estaba tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos una conexión de la llenura del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu con la oración. Y Jesús mismo dijo en Lucas capítulo 11, versículo 13, que si nosotros le pedíamos al Padre el Espíritu Santo en oración, que no lo daría. Amén, amén. Entonces está conectado la llenura del Espíritu con una vida de oración. No podemos estar llenos del Espíritu sin orar. No es posible. La Biblia dice que no es posible estar lleno del Espíritu si no estamos orando. Jesús mismo lo dijo de esa manera. Entendemos cuando estamos orando, entonces vamos a entender de una manera correcta las Escrituras. Vamos a entender de una manera correcta la palabra. Vamos a discernir la palabra. Vamos a tener discernimiento para la palabra. Nuestros ojos espirituales se van a abrir. El Salmo 119 tiene un texto, el versículo 5 dice, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas o tu palabra, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos, por favor, no te dé por vencido conmigo. Esto lo dice la Nueva Traducción Viviente. Realmente, este salmo que se le atribuye a David, el salmista, no solamente hay un poema, sino que el poema también es una oración. Y él está diciendo que desea la palabra y quiere la palabra y está orando para entender la palabra. Y está orando para comprender la palabra y está orando para obedecer la palabra de tal manera que su vida refleje lo que dice la palabra. Y él es un obediente a la palabra, pero está orando para poderlo lograr. Entonces es clave cuando oramos, entonces nosotros podemos entender mejor las Escrituras y podemos entender mejor la palabra, y hay muchas escrituras sobre eso. Podemos llevar nuestras cargas de todo tipo, depresiones al Señor para reposar en Él y para tener la victoria. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice, no estén afanados por nada, no se angustien por nada, antes por el contrario, presenten delante del Señor todas sus peticiones, todas sus necesidades, todo lo que ustedes necesitan, y el Dios de paz estará con ustedes y llenará su corazón de paz. Él responderá, Él les dará reposo, les dará descanso. Es decir, la Escritura nos va a enseñar entonces que la oración nos da descanso. Cuando oramos, descansamos, cuando oramos, reposamos. Yo no sé usted, pero yo he tenido experiencias como esta, y es que yo he estado muy cansado porque he predicado, porque he hecho un montón de cosas, y cuando empiezo y después que oro, el cansancio se me quita. Y literalmente se me quita el cansancio. Tengo un rato de oración y literalmente parece como que si me inyectaran algo, que el cansancio que tenía se me fue. Y entonces aprendí y entendí un poco lo que le dice el Señor lo que dice el Señor a Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré reposo. La presencia de Dios da reposo, hermano. Da reposo. Y tú puedes tener un montón de compromisos, pero si eres un hombre de oración, una mujer de oración, va a vivir reposadamente. Y quiero animarte a algo que yo estoy tratando de poner en práctica. Te lo voy a compartir. Yo lo llamo los microtiempos de oración. Porque he aprendido, es decir, 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar o viven orando todo tiempo. Y entonces la idea
no es estar encerrado orando todo el día y sin salir las 24 horas, sino que la idea es mantener una actitud de oración y mantener una actitud para orar, una predisposición para orar, una predisposición para orar. Entonces yo he aprendido algo, he aprendido que menos a veces es más y que a veces nosotros no tenemos éxito porque oramos 2 horas o 3 horas, sino que tenemos éxito porque hemos orado media hora, pero hemos orado correctamente. Y eso es bien importante que lo tomemos en cuenta. No siempre la cantidad es la de que determina los resultados, sino que muchas veces lo que nosotros llamamos un corto tiempo determina también resultados importantes, porque oramos en el Espíritu, porque oramos conforme a la voluntad del Señor y porque realmente allí nos rendimos, oramos de la manera adecuada, como dice la palabra, conforme a la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué es el microtiempo? Que durante el día tú saques tiempos cortos. Por ejemplo, estás en tu trabajo, en tu oficina, vete al baño 3 minutos, vete al baño 3 minutos, allí en el baño métete 3 minutos y ora 3 minutos así. Dale gracias, alóralo, ora por alguna cosa que estés haciendo, ora por algo que te esté incomodando, que te esté inquietando y sigue tu trabajo. Y después más adelante saca otro rato. Durante el día saca varios microtiempos. Y hermanos, les digo una cosa, es increíble, uno se mantiene conectado con Dios todo el día. Todo el día, así es. Tú te mantienes ahí en el cuento, te mantienes sintonizado, tú estás en otra onda, tú estás en otra onda. Yo estoy tratando de hacerlo porque a mí me ha costado, pero estoy peleando con eso. Y yo te animo para que juntos trabajemos con eso y después me cuentas cómo te ha ido. Yo lo llamo microtiempo de oración. Capaz que saque 5 minutos, capaz que de pronto puedes estar en un lugar y saca 5 minutos y habla con el Señor. Adóralo, dale gracias. Dile, vas a hacer algo, Señor, voy a hacer esto. Guíame, dirígeme, dame sabiduría, no sé cómo hacerlo. Por favor, toma el control y oras y te digo que los resultados te van a sorprender. Por una figura. Exactamente, exactamente. Días largas. Aprovechen en vez de no estar metido en un celular o en una cosa, a darle en oración. Actualmente, podemos orar mentalmente, podemos orar hablando del Señor en voz baja, pero mantente orando conectado. Eso es otro nivel y eso es lo que significa un estilo de vida de oración. Un estilo de vida, así es. Pero que viva usted girando en torno a eso. Finalmente, Pablo va a decir, oren en todo tiempo, oren en todo tiempo, en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Pero Pablo también va a decir que oren por él. Y hay una cosa importante, la oración, en la evangelización y el discipulado. Yo quiero concluir ahí. Porque Pablo decir, oren por mí para que cuando yo hable la palabra correcta, hable de la manera correcta, la gente esté preparada, etcétera. Versículos 3 y 4 de Colosenses capítulo 4, que ustedes lo pueden después mirar en casa y revisar un poco mejor en casa. Se van a dar cuenta de que del versículo 2 al 4, Pablo va a estar en esa dinámica pidiendo que oren por él para que cuando hable adecuadamente y diga adecuadamente lo que tiene que decir, que es compartir el misterio de Cristo. Entonces, la oración es clave en la evangelización, la oración es clave en la predicación, la oración es clave en el evangelio, la oración es clave en el discipulado. Es clave, fundamental orar por la gente que vamos a dar. En estos días estuve mirando en el libro de los Hechos cómo Pablo y Sila van a la orilla del río día que están la gente lavando y la mujer, y está una mujer ahí lavando en la orilla del río. Y dice la escritura que mientras Pablo hablaba, el Señor abrió su corazón para recibir la palabra. Y entonces yo entendí que necesitamos orar para que cuando vayamos a compartirle la palabra a las personas, el Señor abra su corazón. Abra su corazón. Vas a compartir el evangelio a que el Señor abre su corazón, como la abriste el corazón y abre su corazón. Abre su corazón. Como le abriste el corazón a esta mujer que era, otra cosa era una mujer prestante, una mujer que tenía su empresa y todo. Abre su corazón. Abre el corazón. La oración, la evangelización y en el discipulado. Finalmente, se aprende a orar orando. El Espíritu Santo nos enseña a orar como conviene, que debemos depender del Espíritu. Y el ayuno, la oración y la palabra es un combo que nunca pasará de moda. Es un combo que nunca pasará de moda. La oración, la palabra
y el mundo. Quiero que oremos rápidamente. No sé cuántos minutos nos quedan ahí. No, estamos bien. Quería yo hacerle unas preguntas antes de orar. Para dar, bueno, el tiempo lo manejas tú allá porque yo acá no lo veo, entonces tú vas diciendo. No te preocupes. Unos minuticos cortos antes de terminar. Alguien decía alguna vez que la iglesia se conoce en su culto de oración. Total. Complete. Ahí es donde se conoce la iglesia. Seguro. Tenía mucha razón. Algo corto sobre la importancia de reunirnos a orar, pastor. Es tan importante que fíjate que no lo mencioné acá porque es una reflexión corta, pero fíjate que la Biblia nos va a mostrar entonces en Hechos capítulo 2, al final, cuando habla de la iglesia que se congrega en lo que perseveraba. Una de las cosas que dice la Escritura es que perseveraban en la oración y muestra en las casas y muestra, digamos, en el templo. Pero cuando el cojo que está en el templo de la Hermosa es sanado por Pedro y por Juan, que el Espíritu los usa para sanarlo. La Biblia dice que ellos iban a orar al templo, iban a la hora de la oración, que en nuestro calendario serían las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde iban a la oración, porque los judíos tenían varias horas, varios tiempos de oración en el día. Normalmente unos 3 tiempos de oración, en la mañana, en las 3 de la tarde y a la tarde, y a las 6, antes de oscurecer. Y entonces, ¿cómo está relacionado la oración comunitaria? Unos hermanos que van a orar a la iglesia y mientras van a orar, el Señor opera y hace un milagro. Opera y hace un milagro. Nosotros vamos a mirar, miramos, por ejemplo, que Pedro está preso, pero dice la Escritura que la iglesia está reunida y está orando. Está orando en la iglesia. Y el clamor y la intercesión de la iglesia movió la mano del Señor para que el ángel del Señor fuera enviado a sacar a Pedro de la cárcel, y el Señor libró a Pedro de morir en ese momento porque no era el tiempo del Señor. Pero hubo una iglesia que estuvo orando. Nosotros no alcanzamos a dimensionar el poder y la influencia que hay en nuestras oraciones. ¿Me entiendes? No lo alcanzamos a dimensionar cuánto poder, cuánta influencia y cómo mueve el cielo, y esa oración, como decíamos en el Evangelio hace un tiempito atrás, cuando yo inicié mi camino de fe por allá en los 80, que los tizones tenían que estar juntos para que se encendiera el fuego en el fogón, ¿no? Acá en la sabana. Acá en la sabana la abuela tenía su fogón con leña y todo el cuento. Bueno, se tomaba ese modelo que parecía, pero un modelo muy profundo realmente, muy interesante, de cómo los tizones unidos soplaba uno y los tizones se prendían. Si un tizón estaba solo era más difícil prenderse, pero si estaba con otro se prendía más rápido. Amén, amén, amén. Qué bonito. Segunda, Eso es claro. segunda cosa del pastor, la intercesión. Porque la oración, impresionante, por intercesión tiene un toque, la oración intercesora tiene una especialidad particular. Y de hecho usted la tocó cuando habló de Jesús orando por Pedro, es una oración intercesora. Jesús orando por los discípulos y la iglesia, eso es una oración intercesora. Algo potos por la importancia de la intercesión. La intercesión, mi pastor decía, tienes que orar antes de hacer las cosas porque la oración va más rápido que tú. La oración va más rápido. Él dice, la oración va más rápido que tú. Entonces, si tú oras cuando quieras llegar, ya lo haré yo primero. Decía el mismo cosamente. Y la oración de intercesión es tan fundamental, que Jesús está intercediendo a la derecha del Padre. ¡Wow! Es importante la intercesión, que nosotros no tenemos un solo intercesor a la derecha del Padre, sino que el Espíritu intercede por nosotros. Ojo, nosotros no tenemos un solo intercesor, tenemos dos, a Cristo y al Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿Y por qué intercediendo? Eso nos dice entonces que la intercesión es fundamental. Es fundamental. Dios mismo nos da el ejemplo. Dios mismo nos da el ejemplo. Cristo intercede por nosotros. Impresionante. O sea, es tan poderosa la intercesión. Es tan poderosa la intercesión. Por la intercesión
de una señora campesina llamada María Patricia Gloria, mi abuela paterna. Por la intercesión de esa mujer, hoy estoy aquí esta noche, porque estaba completamente, estaba perdidísimo, más perdido que Adán el día de la madre. Estaba súper perdido y esta mujer se tomó en serio, este muchacho dio un llamado de Dios y este muchacho y que oraba para que Dios lo restaure. Y esa la tomó en serio. Oró, ayunó, clamó hasta que se le hizo la obra. Yo soy fruto de la intercesión de una campesina que aprendió a leer en su Biblia y que aprendió y fue discipulada por Radio Transmundial, porque no tuvo discipulado, no tuvo nadie que la discipulara porque estaba sola en una finca en los Montes María, por ahí arriba en las montañas. Entonces no había nadie, por ahí no iba nadie. Un día se pasó un señor en un caballo predicando y ya se creyó en el Señor y él le dijo, mire, escuche Radio Transmundial, que ahí dan mensajes a las noches. Ella todas las noches de 7 a 8 era su discipulado todos los días, de lunes a viernes, con todos los milistas Radio Transmundial. Ese fue su discipulado. Mi abuela, cuando estábamos en la pandemia, yo dije, mi abuela vivió la época del COVID sin darse cuenta. Una época virtual y no viéndonos con una cámara, sino en la radio. Escuchando su bannerita. Sí, entonces la intercesión de esa mujer, para mí, es un modelo que marcó mi corazón. Pastor, y es la oración en la intercesión. Pasa lo mismo que en la adoración, ¿no? Es decir, todos estamos llamados a ser unos adoradores, aunque en la iglesia particularmente hay un grupo que dirige al resto en la adoración. Lo mismo pasa con la intercesión. Todos tenemos que ser intercesores, solo que generalmente hay un grupo particular en la iglesia que está desarrollando esa intercesión. Y yo creo que nosotros podemos tener alguna información un poco tergiversada si no nos concebimos como unos intercesores todos nosotros. Lo mismo pasa con la consolidación. Por ejemplo, dice, no, la iglesia tiene un equipo que consolida a los nuevos y solo ellos necesitan. No, no. Si la iglesia no tiene una visión consolidadora de que cada persona nueva es importante y tiene ese corazón para cuidar a los nuevos, no es igual, porque eso es un llamado de todos. Entonces, nosotros todos los que están conectados hoy, somos intercesores en la misma medida en que somos una persona llamada a adorar igual. O como por ejemplo, todos estamos llamados a predicar el evangelio, pero a algunos pocos Dios le dio el ministerio evangelístico. Estamos de acuerdo, ¿cierto, pastor? Entonces, hay gente que dice, yo no tengo ese ministerio. ¿Cómo? Si todos recibimos el ministerio de la reconciliación. Entonces hay gente, una perspectiva equivocada de como si la adoración, el evangelismo, el dar, la intercesión fueran cosas de unos pocos y no un llamado colectivo, aunque hay algunos que tienen específicamente ese énfasis. Toda la iglesia está llamada a ser intercesora, toda la iglesia está llamada a ser unos intercesores fuertísimos, aunque tengamos indudablemente un grupo de hermanas que la mayoría están conectadas con nosotros ahorita, que están intercediendo los martes a las 4 de la tarde. Amén, amén, amén. Oye, ese grupo en la iglesia que siempre hemos tenido, ese equipo, son unas personas, unas mujeres que la gran mayoría, el único hombre que está ahí, el hermano Nelson ahora, es el único hombre que está. El resto son todas mujeres, pero son unas mujeres preciosas, maravillosas, unas personas que Dios, o sea, realmente el fuego de Dios por la iglesia y por la obra del Señor y por tantas cosas es indescriptible. Y Dios bendiga a las intercesoras de la iglesia, el Señor las recompense. Son unas mujeres, son personas muy atacadas por el enemigo, en su salud especialmente, pero hoy proclamamos que las intercesoras y los intercesores son fortalecidos por el Señor y proclamamos también que nosotros asumimos una cosmovisión como intercesores, una mentalidad de intercesores, un enfoque de intercesores. Todos lo somos. La mamá que ora por el esposo, la esposa que ora por un esposo, es intercesora. Cuando está orando por Dios, está intercediendo. Está orando por tu trabajo, está orando por tu negocio, por tu empresa, por la iglesia. Está intercediendo. Eso es así, es ineludible. Es más, somos intercesores sin darnos cuenta y estamos intercediendo muchas veces y no somos conscientes de eso y no estamos orando. De pronto una amiga, un amigo, un familiar te dijo, por favor ayúdame a orar por esta persona que tiene este problema, que está enfermo, está hospitalizado.
o algo está pasando, una crisis, y tú empiezas a orar por esa persona, oras por esa persona, esta es intercesión. Así es. Y el Señor está buscando intercesores. Las dos únicas cosas en la Biblia que veo que está buscando adoradores en Juan capítulo 4, intercesores en Ezequiel 29. ¿Cómo será el mes de Dios? Está buscando intercesores y quiera Dios hallarlos en esta noche en la iglesia del Señor reunida aquí en esta transmisión. Halle a nosotros intercesores que puedan estar delante de Él a favor de un pueblo, de una iglesia, de una familia, de una casa, de una empresa. A favor de tu casa tienes que levantarte a ser un intercesor. Amén. Así es. Totalmente, totalmente. Fíjate que en estos días el Señor me sacudió con esta palabra. Cuando estés orando, cree que ya lo tienes o cree que ya el Señor respondió y lo tendrás. Decide. Amén. Es tan importante un elemento clave aquí que es la fe al momento de orar. O sea, cuando usted esté orando, tenga fe. Ojo, tenga fe en su oración en el sentido que usted está orando, que Dios te está escuchando y que Dios te va a responder. Pero usted ve en el Señor, que Él es bueno, te va a responder. Amén. Cree que ya tiene. O sea, eso en estos días, en estos tiempos que estamos con el desafío de la ecuación del auditorio, esa palabra un día sí me reventó. Cuando estés orando por algo, cree que ya lo recibiste y vendrá. Cree que ya lo recibiste y vendrá. Increíble. Cree que ya lo recibiste y vendrá. Entonces, es decir, yo primero creo que lo tengo y después que lo veo, después que lo tengo. Entonces, Amén. esa dinámica de la oración, no lo tienes primero, no, primero tú lo crees que lo tienes, pero estás orando. Cuando estés orando, cree que ya lo recibiste y vendrá. Entonces es clave eso, es fundamental eso, es clave. La fe, es decir, como todo es, como todo un ensamblaje, todo uno, lo que yo le llamo una unidad integral, la oración, la fe, la palabra, la intercesión, es decir, todo está como el cuerpo humano, todo está sincronizado. Entonces es clave también, y quiero anotar ese punto. Cuando vaya a orar, ora con fe, ora que Dios te está escuchando, así no se te erice la piel y así no sientas algo, una brisa, alguna cosa. No tiene que sentir nada. Puede que sienta, gloria a Dios, que siente que la presencia, algo especial, pero no puede sentir absolutamente nada. Que Dios te escuche no depende de que tú sientas o no sientas, depende de que tú creas que Él te va a responder, creas que Amén. tu petición sea respondida por el Señor. Eso es importante. Eso es importante. Porque uno tenerle en esta noche una bendición preciosa, lo que nos imparte a la iglesia, a nuestra propia vida, su ejemplo y la prédica en esta noche. Bendíganos, por favor, y ore por nosotros y por la iglesia. Cerramos este live de hoy. Amén, amén, amén. Padre, gracias te doy por mis hermanos y en nombre de Jesús, en esta noche te doy gracias por la iglesia Renuevo. Proclamo una palabra sobre la vida de Joel, de Margui, de los niños, de todo el liderazgo de la iglesia, de todos los pastores que están bajo la cobertura y el mentoreo de Joel, Señor amado, desde Henry que está en Venezuela, Padre Santo, mis hermanos que están en Bogotá, en Cartagena, en Turbaco y en todo alrededor, Señor, uno de los pastores de los líderes, sobre tus siervos despierta en este tiempo un sacerdocio de oración, de tal manera que ellos sean avivados en la oración, que ellos sean avivados para buscarte como nunca antes te han buscado. Sea un tiempo donde la fe se fortalezca y se active, de tal manera que cuando estén orando por algo específicamente, ellos crean que ya lo tienen y la sorpresa es que lo van a ver, lo van a recibir y van a ser, Padre Santo, bendecidos y van a ser favorecidos por tu gracia. Oro por mis hermanos, oro por la iglesia, por los jóvenes, por los adolescentes, por los niños, por las mujeres, por los hombres, por los matrimonios. Oh, proclamo, Señor, en esta noche una iglesia de oración. Se levanta el renuevo, se levanta una iglesia de oración, una iglesia que busca a Dios, una iglesia que depende de Dios en oración, una iglesia que le cree a Dios, una iglesia donde el poder de Dios se desata, porque hay hombres y mujeres que lo están creyendo a Dios, hay hombres y mujeres que están conectados con la presencia del Señor, hay hombres y mujeres que están descansando en el poder del Dios Altísimo, porque en oración hay entendido y han comprendido que todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Que en este tiempo
se despierte en tu pueblo ese principio. Todo es posible para el Señor, todo es posible para el Señor. Yo desarmo esa palabra sobre ti ahora en el nombre de Jesús y proclamo que para Dios todo es posible. Lo que estás pidiendo en oración, recuerda que para Dios es posible. Lo que estás intercediendo, recuerda que para Dios es imposible. Lo que has estado pidiendo durante un tiempo, recuerda que para el Señor es posible. Oro para que en ti se despierte la llama, el fuego de la oración. Una oración consistente, una oración de intercesión, una oración perseverante, una oración continua por los perdidos, una oración continua para que el Señor envíe obreros a la cosecha, una oración continua por la cosecha, pidiéndole al Señor que envíe obreros para recoger la cosecha, que ya está lista para su recolección. Pedí por el nombre de Jesús tu corazón. Avive tu corazón para que en la oración seas movido por el Espíritu Santo para ser un discipulador, para que te des cuenta cuánto tú tienes para darle a otros, para que tú entiendas el nombre de que siquiera necesitas hacer un seminario intensivo sobre discipulado, sino que de lo que tú sabes y de lo que tú conoces, se lo va a compartir a esa persona que quiere caminar con el Señor. Proclamo que esta es una mujer fructífera, un hombre fructífero, ganando a otros y alcanzando a otros para Cristo. Oro para que Dios te conecte con personas que necesitan que tú ores por ellas y en esa conexión, a través de la oración, proclame que el Señor te da la oportunidad para que le hables del Evangelio y esa persona conozca a Cristo, porque es el tiempo de alcanzar a los perdidos. El Señor sigue buscando a los perdidos y nosotros somos los encargados de esa misión. Oro para que el Espíritu de Dios, como dice la palabra, te enseñe a orar como conviene. Cada momento que invoques el nombre del Señor, cada momento que invoques su nombre, oro y proclamo que el Espíritu Santo estará allí para orientarte, para asesorarte y para guiarte, de tal manera que tu oración sea hecha bajo el poder del Espíritu Santo. Cumple del Creador de eso. El Señor te avive y que el fuego de Dios se despierte, se avive y arda y crezca la llama en tu corazón cada día, de tal manera que este 2025 sea la mejor temporada para la Iglesia de Renuevo, la mejor temporada para sus líderes y sus pastores, la mejor temporada para todas las iglesias, la mejor temporada para el pueblo de Dios en este tiempo. Lo creemos y lo proclamamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Debo toda enfermedad, toda persona que se encuentre enferma, que sin condolencia, reprendemos a esa enfermedad de tu cuerpo en el nombre de Jesús y que ver del Espíritu Santo, por la llave de Jesús, tú fuiste curado y por el poder del Espíritu es sano ahora y libre ahora. Esa presión, de esa angustia, de esa opresión, de esa aflicción que tiene Colombia, eres libre en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está contigo que el que está en el. Gracias para el Espíritu Santo, en el nombre del Señor. Amén. Amén, amén, amén.